Continuamos con más de Al Punto, señor. Y el presidente de México, José Manuel López Obrador, un hombre que duró mucho arretando para ser presidente. Creo que intentó más de 5 ocasiones de ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es como se llama México, pero por fin lo logró. Y ha venido con un estilo de gobierno diferente, muy diferente a los otros que se implementaban en el pasado. Entonces ha enviado una famosa carta, una carta polémica al Papa, al Sumo Pontífice, al Papa Francisco, y también al rey más joven de la historia española, de la historia monárquica de España. Vamos a escuchar lo que nos dice Danilo Paulino a propósito de esta famosa carta. Así es, don Ramón. Mire, estas cartas que ha enviado el presidente de México, quien acaba de cumplir 100 días en el poder y ha dado más de 120 ruedas de prensa. Es el presidente que más conversa con la prensa. Eso yo lo veo bien. Claro. Eso yo lo veo. Yo lo veo también, porque los presidentes no hablan tanto. Sí, pero Andrés... Recuerde que, aquí Hipólito hablaba todos los días con la prensa. Sí. Y por eso todos los días metía la pata. Andrés López Obrador, AMLO, ha metido mucho la pata con diversos temas, principalmente en México. Ustedes recuerdan el discurso que él dio diciendo que iba a vender el avión presidencial, entre otras cosas, y que iba a acabar con la mafia de los combustibles, aunque le ha entrado fuertemente a eso, pero no ha podido, porque ahí hay muchos sectores involucrados. Pero de lo único que nosotros no escuchamos, don Ramón, para entrar en materia, a AMLO, hablar es sobre el tema del narcotráfico en México, que es uno de los temas más delicados. Pero bueno, recientemente, antes de ayer, México celebró los 521 años de la conquista española, de cuando Hernán Cortés, llegó a México con una gran tripulación, con una gran cantidad de soldados enviados por la corona allí ya ustedes saben, a echar una gran batalla con los aztecas y otras tribus que vivían en lo que hoy es México, pero anteriormente se llamaba Tenochtitlan. Sucede que Andrés López Obrador, en conmemoración de estos 521 años de la conquista española, pues decidió ir a visitar las pirámides que crearon los aztecas en la Ciudad de México, una pirámide muy visitada por los turistas, pero allí dio unas declaraciones que estremecieron al mundo. Dijo que había enviado, antes de llegar allí, minutos antes de salir para el lugar donde están ubicadas las pirámides, al rey de España y al Papa Francisco una comunicación solicitándole a ambos, tanto como al sumo pontífice como al rey de España, que pidan disculpas por la gran matanza que hubo allí, o que llevaron a cabo, o que ejecutaron los españoles hace 521 años. 521 años. La argumentación que él tiene, que esto ayudaría a crear una socialización, que esto ayudaría a familiarizar más los pueblos, tanto entre España como el Vaticano y México. Esto ha caído de muy mal gusto, porque como Andrés López Obrador, después de 521 años y después de que el Papa Juan Pablo II, y también como lo habían hecho otros reyes anterior al que está, le habían pedido disculpas, no tanto a México, sino al mundo y a la República Dominicana, porque ellos vinieron aquí cuando Cristóbal Colón vino aquí y acabaron con todos nuestros indígenas. El único país que todavía en el continente americano tiene indígenas es en la selva amazónica, y es Brasil. Pero una población muy reducida. Entonces, esto ha creado una reacción en cadena en contra de Andrés López Obrador y esta manifestación o esta solicitud. Miren en lo que está el presidente de México, solicitándole al Papa y al rey de España que les pida excusa a México por la matanza que llevó a cabo, aquella que encabezó con ese ejército
Bueno, se me olvidó el conquistador, pero enviado por la Hernán corona, Cortés. Hernán Cortés. Sí. Miren lo que está México y miren Pero- lo que está López Obrador. Pero de por Dios, tantos temas de tanta prioridad que tiene México y miren lo que está este señor. Así Me no. gustó mucho la respuesta del Vaticano a esta famosa carta a través de su vocero. El Papa ya pidió perdón. Por el momento no tiene más nada que aportar. Y en verdad es así. Si ya el Papa se pidió perdón por los actos bochornosos en los que se han visto envueltos curas, pedófilos, entre otros, por los crímenes que se cometieron en el Nuevo Mundo, escudado detrás de la cruz, la famosa cruz, por la cual llegaron los conquistadores a esta parte del mundo. Pero usted olvidó algo, todavía en México hay muchos indígenas, Claro. hay muchas personas de origen indígena, Sí. es decir, que no fue tan inclemente la acción de los españoles y de la iglesia en México. Y es uno de los lugares latinos que más poder tiene todavía la iglesia católica en México. México, incluso cuando se estaba eligiendo el proceso de elección del actual Papa, se barajó mucho el nombre de un mexicano que podía ser el próximo Papa. Olvida también López Obrador que el Papa es latino también, Claro, que el Papa es argentino, que apenas 1 hora y media de vuelo, usted está de México en Argentina. Es decir, que el Papa no es europeo, es el representante en este momento, la principal figura de la Iglesia Católica. Y que además el rey de España, Felipe VI, me parece que es, ¿verdad? Felipe VI, pues un muchacho muy joven, que ya la iglesia, la monarquía española, nunca ha pedido perdón, ese sí nunca lo ha perdido, nunca lo ha pedido. ¿Sí? Y vemos después cómo concluyó el padre de este rey actual. Concluyó su vida útil, bebiendo romo. Le dio y pa' más además romo. envuelto en medio de escándalo allá en el continente Sí, africano. sí. Escándalo bochornoso, sumamente bochornoso. Entonces, pues, es la monarquía española la que debe pedir excusa. Ya el Papa lo pidió. No batir más lo mismo. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más al punto.